Hola, mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL y continuando con el desarrollo de este curso sobre la prestación laboral en tiempos de COVID-19, hoy hablaremos sobre el trabajo remoto. Acompáñame en el desarrollo de este tema. En primer lugar, es necesario hacer referencia a la base legal que nos servirá de sustento para hablar acerca de este tema. Recordemos que a través del Decreto Supremo 008-2020-SA se declara la emergencia sanitaria en nuestro país a raíz del brote del COVID-19. Esta emergencia sanitaria fue prorrogada sucesivamente a través de los decretos supremos 020, 027 y 031-2020 emitidos por el Ministerio de Salud. Por su parte, el Decreto Supremo 044-2020-PCM declaró la emergencia nacional en nuestro país y adoptó medidas restrictivas para evitar el brote y el contagio del COVID-19. Si bien este Decreto Supremo ha sido derogado por el Decreto Supremo 184-2020, también contamos con el Decreto de Urgencia 026-2020, que estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. Es este Decreto Supremo el que emite o establece de manera muy general disposiciones relativas al trabajo remoto. Posteriormente, para regular ya las disposiciones referentes a la aplicación del trabajo remoto en el sector privado, es que se emite el Decreto Supremo 010-2020-TR. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, con el fin de poder ser una ayuda para los empleadores respecto de las normas establecidas para el trabajo remoto en el sector privado, emite la Resolución Ministerial 072-2020-TR, mediante el cual se aprobó la Guía para la aplicación del trabajo remoto. También contamos con la Ley 31.051, que amplía medidas de protección legal para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria. Y por último, hacemos referencia al Decreto de Urgencia 127-2020, que establece diversas disposiciones en base a subsidios y también hace una referencia muy específica a la vigencia del trabajo remoto. Conociendo ya cuál es la base legal, podemos responder la primera pregunta. ¿Qué es el trabajo remoto? El trabajo remoto lo podemos definir como la prestación de servicios subordinada realizada por un trabajador o trabajadora que se encuentra en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Aquí hay que tener en cuenta que no necesariamente el trabajo remoto está ligado a actividades que se desarrollen específicamente con medios tecnológicos o informáticos o de telecomunicaciones, como es el caso, por ejemplo, del teletrabajo. Basta en el trabajo remoto que el trabajador pueda realizar sus funciones fuera del centro de trabajo para que éste pueda ser aplicado. Aquí hay que tener en cuenta que el trabajo remoto en su definición establece que este puede ser realizado tanto en el domicilio como en el lugar de aislamiento domiciliario. El domicilio pues es el lugar de residencia habitual del trabajador, mientras que el lugar de aislamiento es el lugar en el que se encuentra el trabajador como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. Esto tal vez al principio, cuando se emitió recién la norma del trabajo remoto, era un poco más factible de aplicar y con el tiempo ya ha venido disminuyendo porque las medidas restrictivas han ido bajando. Recordemos que al inicio hubo un bloqueo de fronteras, hubieron trabajadores que de repente se quedaron en otro lugar, en otra provincia e incluso en el extranjero. Entonces por eso es que era de aplicación en el lugar de aislamiento domiciliario. Sin embargo, aún existen trabajadores que no pueden encontrarse en su domicilio y en los cuales se puede aplicar perfectamente el trabajo remoto. Otro punto importante es respecto a lo que ya había mencionado, de que no necesariamente debe estar ligado a trabajos que tengan que ver con telecomunicaciones o con medios informáticos. Por ejemplo, podemos tener una trabajadora que se dedicaba a hacer tejidos. Ella, antes de la aplicación del trabajo remoto, realizaba sus funciones en su centro de trabajo. Allí tenía su material, allí tejía a mano porque era un producto artesanal el que se vendía en esa empresa, imaginemos. Sin embargo, el empleador ha definido que esta función la puede hacer muy bien en su casa. En su casa puede tener el material, puede tejer y cuando la prenda está lista, entregarla a su empleador. Como vemos aquí, estas funciones que realiza esta trabajadora no están ligadas a ningún medio informático ni de telecomunicaciones, pero las funciones que realiza son aplicables al trabajo remoto porque sus labores puede desarrollarlas muy bien en su domicilio y no necesariamente en el centro de trabajo.
El trabajo remoto también es aplicable a aquellas personas que se desempeñen bajo modalidades formativas laborales u otras análogas, los practicantes pre y profesionales. También podemos incluir en el trabajo remoto a quienes no puedan ingresar a nuestro país a consecuencia de las acciones adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declaradas por el COVID-19. Hay que tener en cuenta que el trabajo remoto no es aplicable a quienes tengan casos confirmados de COVID-19 o cuenten con descanso médico, ya que para ello se debe aplicar una suspensión imperfecta. No van a realizar labores, pero van a gozar del subsidio correspondiente. ¿Hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto? En un primer momento, el trabajo remoto estaba ligado a la vigencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, posteriormente, con la emisión del Decreto de Urgencia 127-2020, se ha dispuesto que el trabajo remoto pueda ser aplicable hasta el 31 de julio de este año. Conociendo ya qué es el trabajo remoto y a quiénes se puede aplicar este, es necesario también conocer cómo es que el empleador va a adoptar cómo es que va a aplicar el trabajo remoto a sus trabajadores. En primer lugar, el empleador debería identificar qué puestos se pueden realizar perfectamente desde los domicilios de los trabajadores sin ser necesario que estos acudan a su centro de trabajo. Identificados estos puestos, el empleador debe comunicar a sus trabajadores que se ha modificado el lugar de la prestación de sus servicios, es decir, ya no van a acudir al centro de trabajo, sino van a realizar sus labores desde su domicilio o desde su lugar de aislamiento. ¿Cómo debe realizarse esta comunicación? Esta comunicación puede realizarse a través de soporte físico, un documento escrito, o a través de soportes digitales, por ejemplo, a través de un correo electrónico o de aplicaciones de mensajería, siempre el empleador buscando de que se dé un acuse de recibo para poder acreditar que ha cumplido con la comunicación de la modificación del lugar de trabajo a sus trabajadores. ¿Qué debe contener esta comunicación? Esta comunicación, bueno, en primer lugar, lo que debe contener es eso, ¿no? La comunicación a sus trabajadores de que está cambiando, se está modificando el lugar de la prestación de sus servicios. Además de ello, la duración de la aplicación del trabajo remoto. ¿Por cuánto tiempo es que se le está aplicando el trabajo remoto? ¿Cuáles son los medios o mecanismos que el trabajador va a necesitar para realizar su trabajo remoto? ¿Quién va a ser la parte responsable de proveer estos medios o mecanismos? Además de señalar cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que el trabajador deberá tener en cuenta en el desarrollo de sus labores. Recuerden, la sola comunicación del empleador a través de los medios que ya señalé, soporte físico o soporte digital, constituyen constancia para el trabajador de la modificación del lugar de su prestación de servicios. Ya había mencionado que en la comunicación el empleador debe señalar cuáles son los medios o mecanismos que los trabajadores utilizarán para el desarrollo del trabajo remoto. Estos medios o mecanismos pueden recaer en equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos como telefonía, internet u otros, así como cualquiera de otra naturaleza, y pueden ser proporcionados tanto por el empleador como por el trabajador. En el caso de que los medios o mecanismos sean proporcionados por el trabajador, las partes pueden acordar la compensación de gastos derivados del uso de estos. En el desarrollo del trabajo remoto, ambas partes, tanto empleador como trabajador, tienen obligaciones. Ahora hablaremos de las obligaciones que tiene el empleador o empleadora. En primer lugar, como ya lo había mencionado, el empleador tiene la obligación de comunicar a sus trabajadores que se va a modificar el lugar de prestación de servicios, que ya no irá al centro de trabajo, sino que hará sus labores de manera remota. Otro punto importante de mencionar es que la aplicación del trabajo remoto no significa una afectación en la naturaleza del vínculo laboral. Si mi contrato era indeterminado, seguirá siendo indeterminado. Eso no va a variar por el hecho de que ahora no acuda a mi centro de trabajo. De la misma forma, si mi contrato era sujeto a modalidad o plazo fijo, su naturaleza no tendrá por qué verse afectada por el hecho de que ahora esté realizando labor remota. Otro punto importante es que las remuneraciones y demás condiciones económicas tampoco deberían verse afectadas por la aplicación del trabajo remoto, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia del trabajador al centro de trabajo, como por ejemplo el valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. También es importante mencionar que el empleador debe cumplir con informar a sus trabajadores las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo a observar durante el desarrollo del trabajo remoto.
Importante también es que el empleador cumpla con asignar labores a los trabajadores y establecer los mecanismos a través de los cuales va a supervisar y se va a realizar el reporte de estas indicaciones, de estas órdenes que dé el empleador a sus trabajadores. Es muy importante que los empleadores hagan esto porque si ellos no diseñan la forma de cómo regular o de cómo supervisar y pedir los reportes a sus trabajadores, luego no podrían imputarle a sus trabajadores una falta o una inobservancia al desarrollo de sus funciones, porque el empleador naturalmente no ha fijado cuál va a ser la forma en que estos van a reportarse y mucho menos ha fijado la forma en que los va a supervisar. Asimismo, debe brindar facilidades en el acceso a sistemas, plataformas o aplicativos informáticos necesarios para el desarrollo del trabajo remoto. Imaginemos que es un trabajador que realizaba las labores de planilla en la empresa. Él se encargaba de ver toda la planilla de todos los trabajadores. El empleador determinó que estas funciones las podía hacer desde su domicilio y no era necesario que esté en el centro de trabajo. Sin embargo, para el desarrollo de estas funciones, por ejemplo, es necesario que este trabajador cuente con acceso de repente a la base de datos de la empresa o a usuarios y contraseñas que tiene el empleador. Entonces, para que este trabajador pueda realizar de manera óptima sus funciones, el empleador debe cumplir con brindar las facilidades respecto de estos sistemas o aplicaciones que el trabajador deba utilizar. Por último, también es necesario señalar que el empleador está en la obligación de brindar capacitación previa en los casos en que se implementen sistemas o plataformas distintos a los utilizados anteriormente por el trabajador. En el mismo ejemplo señalado anteriormente, de repente el empleador ha determinado que este trabajador que se dedica a llevar la planilla de la empresa puede desarrollar perfectamente sus labores desde su domicilio. Sin embargo, por el hecho de que ya no las va a realizar en el centro de trabajo, el empleador decide migrar a un nuevo sistema que sea mucho más seguro. Entonces, debido a que el trabajador no está familiarizado con este sistema, el empleador está en la obligación de brindarle capacitación previa sobre estas nuevas aplicaciones o sistemas que vaya a implementar. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es observar las disposiciones sobre jornada máxima de trabajo que resulten aplicables a las normas del régimen laboral que corresponda. Aquí es importante mencionar que el empleador debe respetar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de la desconexión digital. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo del trabajo remoto. Muchas de ellas, nos vamos a dar cuenta, están ligadas a las obligaciones que tiene el empleador. Por ejemplo, habíamos mencionado que el empleador está en la obligación de brindar facilidades en el acceso a las distintas plataformas o medios informáticos que los trabajadores utilicen en el desarrollo del trabajo remoto. Entonces, como contraparte, el trabajador o trabajadora tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. Evidentemente, porque si bien el empleador cumple con su obligación de brindar las facilidades, el trabajador por su parte también debe brindar seguridad a los empleadores en que va a guardar la reserva correspondiente. También es obligación de los trabajadores cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo recomendadas por su empleador. Asimismo, respecto de la jornada de trabajo, recordemos que este es el tiempo en el que el trabajador está a disposición de su empleador. Entonces, en el desarrollo del trabajo remoto, es una obligación de los trabajadores estar disponibles durante la jornada de trabajo para las coordinaciones que de carácter laboral resulten necesarias. También debe cumplir con la prohibición de la subrogación de funciones. Recordemos que uno de los elementos característicos del contrato de trabajo es la prestación personal de servicios. A mí me contrataron para desarrollar tal función en particular. Por tanto, así yo esté realizando la labor desde mi casa, desde mi domicilio, desde mi lugar de aislamiento, yo no tendría por qué subrogar mis funciones, porque soy yo la que debe prestar los servicios profesionales para los que me han contratado. Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador. Por eso es que es necesario que el empleador cumpla con informar a sus trabajadores cuál va a ser la forma de reporte en que ellos van a
poder informar a sus empleadores el cumplimiento de sus funciones, así como la forma en que se va a supervisar. Entonces, si el empleador ha cumplido con desarrollar esta forma o con informar a sus trabajadores cómo deben reportarse, entonces los trabajadores están en la obligación de entregar los reportes de su trabajo en el horario que se haya establecido. Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador e informar también de cualquier desperfecto en el medio mecanismo para el desarrollo del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que los trabajadores puedan desarrollar sus labores de forma óptima. Los trabajadores que desarrollan trabajo remoto tienen derecho a desconectarse de los medios informáticos, telecomunicaciones y análogos que utilicen en la prestación de sus servicios durante los días de descanso, feriados y los periodos de suspensión de la relación laboral. Es su derecho a la desconexión digital. Esta desconexión digital también aplica para los trabajadores no sujetos a jornada máxima. Para ellos, la desconexión digital debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Además de que se debe respetar la desconexión digital en sus días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. Es importante resaltar un tema muy importante, el tema de la jornada laboral respecto del trabajo remoto. Recordemos que nuestra Constitución política ha establecido que todo trabajador tiene derecho a una jornada ordinaria máxima de trabajo, y esta es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Eso no tiene por qué verse afectado por la aplicación del trabajo remoto. Esa disposición es para todo trabajador, indistintamente de la modalidad en la que desarrolle sus labores. En este caso, en el caso del desarrollo del trabajo remoto, la jornada ordinaria de trabajo es la pactada por el empleador y el trabajador antes de iniciar el trabajo remoto. Quiere decir que mi jornada de trabajo seguirá siendo la misma que yo desarrollaba cuando acudía a mi centro de trabajo a prestar mis servicios. Claro está, las partes podrían pactar que el trabajador distribuya su jornada de trabajo en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre teniendo en cuenta que al momento de distribuir, este debe ser por un máximo de 6 días a la semana, porque recordemos que todo trabajador tiene derecho a 24 horas continuas de descanso semanal obligatorio. Entonces, ¿por qué es que se ha podido establecer esta flexibilidad a que los trabajadores y empleadores puedan pactar estas variaciones? Porque se entiende que en el trabajo remoto, en el desarrollo del trabajo remoto, hay una vinculación muy estrecha entre la vida laboral y la vida familiar. Por eso es que los trabajadores y empleadores podrían llegar a pactar estas medidas en donde las necesidades de los trabajadores mejor se adopten para el desempeño óptimo de sus funciones. Entonces, recalcamos de nuevamente lo que ya habíamos señalado en un punto anterior, en que el trabajador que realiza trabajo remoto debe estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones que de carácter laboral necesite hacer con su empleador. Si bien el desarrollo o la aplicación del trabajo remoto es una facultad del empleador, existen ciertos grupos que por la naturaleza o por la vulnerabilidad que tienen, se determina que el trabajo, la aplicación del trabajo remoto sea prioritario y hasta obligatorio. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son estos grupos de trabajadores en los que está obligado el empleador a aplicar el trabajo remoto. En primer lugar, vamos a hablar de la priorización de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. El empleador está obligado a priorizar y aplicar el trabajo remoto a los trabajadores que estén contenidos en el grupo de riesgo. Recordemos que este detalle está establecido en la Resolución Ministerial 972-2020 emitida por el MINSA. Allí encontramos que los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, por ejemplo, son los mayores de 65 años, quienes cuenten con comorbilidades como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad con IMC de 40+, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer u otros estados de inmunosupresión que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. Entonces, si yo empleador, dentro de todos mis trabajadores, identifico que cuento con trabajadores que pertenecen a este grupo de riesgo, ya sea porque tienen más de 65 años o porque padecen alguna de estas comorbilidades, el empleador está en la obligación de priorizar el trabajo remoto para estos trabajadores. Y en los casos en los que las labores de estos trabajadores no sean compatibles con la aplicación del trabajo remoto, entonces el empleador deberá otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.
Otro de los grupos que goza de especial protección en la aplicación del trabajo remoto son las trabajadoras gestantes y lactantes. Cuando se emite la Ley 31.051, ley que amplía medidas de protección laboral para las madres gestantes y lactantes, el empleador se encuentra obligado a aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto a las trabajadoras gestantes y madres en periodo de lactancia cuya integridad de ellas o la de su menor hijo son expuestas en riesgo por las circunstancias del brote 19 en nuestro país. Ahora bien, cuando la naturaleza de estas labores no sean compatibles con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador puede asignar labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban estas trabajadoras o en su defecto otorgar preferentemente una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. El siguiente grupo que goza de prioridad para la aplicación del trabajo remoto son los trabajadores con discapacidad. En este caso, el trabajo remoto podrá ser implementado si la naturaleza del puesto es compatible con esta modalidad y de común acuerdo con el trabajador. Esta es una particularidad muy específica en el caso de los trabajadores con discapacidad, porque si bien la norma en general te señala que el empleador es quien decide la aplicación del trabajo remoto, en el caso de los trabajadores con discapacidad, el Decreto Legislativo 1468 ha mencionado que debe existir un acuerdo entre empleador y trabajador para la aplicación de este trabajo remoto. Esta medida también es aplicable a los trabajadores hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que tengan bajo su cuidado una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 o una persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el COVID-19. Es importante también señalar que en el desarrollo del trabajo remoto, el empleador continúa con su deber de prevención en la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores. Recordemos que la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas modificatorias, establece un principio de prevención. Esto no varía por el hecho de que el trabajador ahora realice sus funciones de manera remota. El empleador sigue siendo responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores, aun cuando la labor se realice desde su domicilio o lugar de aislamiento. Por eso es que el empleador está obligado a informar a sus trabajadores respecto de las medidas para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes en el empleo en el trabajo remoto. Así también especificar cuál va a ser el canal a través del cual los trabajadores pueden comunicarle sobre los riesgos adicionales que ellos puedan identificar o de accidentes de trabajo que hubieran ocurrido. En el caso de empleadores, por ejemplo, que hayan identificado riesgos ergonómicos, sería recomendable que puedan leer la Guía de Buenas Prácticas Ergonómicas para el Trabajo Remoto durante el confinamiento por la COVID-19, emitida en conjunto por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Ahora hablaremos de la inspección laboral en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria. En SUNAFIL contamos con un protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus en el territorio nacional. Este protocolo fue aprobado a través de resolución de Superintendencia 103-2020-SUNAFIL. Este protocolo es un instrumento normativo que marca pautas necesarias que los inspectores de trabajo van a seguir en la verificación del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tanto sociolaborales como de seguridad y salud en el trabajo en el marco de este estado de emergencia y emergencia nacional. Respecto de la fiscalización laboral frente al estado de emergencia sanitaria y nacional, hay que recalcar que durante todo el plazo que ha durado o que sigue durando la emergencia sanitaria y nacional, la Inspección de Trabajo ha ejercido y sigue ejerciendo sus funciones de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. En estos casos, los integrantes del sistema inspectivo de trabajo están ejerciendo sus funciones tanto de manera virtual como presencial. Esta última de forma restringida con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, si se hace necesario por la materia que se va a fiscalizar o por la vulnerabilidad del caso, se pueden realizar inspecciones de manera presencial. También se ha dado prioridad a las tecnologías de la información en la inspección del trabajo. Es así que se está llevando a cabo actuaciones inspectivas, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabación de videoconferencias, cartas disuasivas u orientadoras,
entre otros, a fin de evitar el contagio del COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional, el Sistema Inspectivo de Trabajo ha determinado ciertas materias que van a ser atendidas de forma prioritaria. Hay que resaltar aquí que la lista que se va a mencionar no es una lista cerrada, puesto que otras materias también pueden ser atendidas. Sin embargo, existe una priorización respecto de las materias siguientes: accidentes de trabajo seguidos de muerte, verificación de hechos de despidos arbitrarios, huelgas o paralizaciones, actos de hostilidad y hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad de los trabajadores. También se va a verificar de manera prioritaria la prestación laboral para empleadores que desarrollan la producción de bienes o servicios esenciales, así como de las actividades no esenciales o adicionales no autorizadas o que se encuentran comprendidas en la reanudación de labores, en concordancia con las fases de reactivación económica que han sido determinadas por el Estado. Quiere decir que SUNAFIL verificará, por ejemplo, a aquellos empleadores que estén haciendo asistir a sus trabajadores incluso de forma presencial cuando sus labores aún no han sido autorizadas de poder desarrollarse porque sus actividades aún no se encuentran comprendidas en ninguna de las fases de reactivación. Verificará también la aprobación e implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el centro de trabajo. Respecto del tema que hemos desarrollado hoy, por ejemplo, la Inspección del Trabajo va a verificar que se haya aplicado el trabajo remoto en el caso de trabajadores con grupo de riesgo o que en su defecto se haya otorgado la licencia con goce de haber sujeta a compensación. También se va a verificar la afectación de derechos fundamentales de los trabajadores, como por ejemplo la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o cualquier otro trato discriminatorio, así como respecto de las personas con discapacidad o personas diagnosticadas con COVID-19, así como otros que la Autoridad Inspectiva de Trabajo considere de inmediata atención. Recalcamos, esta lista no es una lista cerrada, es una lista de atención priorizada. Sin embargo, cualquier obligación que sea materia de ser verificada por SUNAFIL será atendida. La inspección del trabajo puede realizarse en coordinación y apoyo con otras instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros, dependiendo de la materia que se va a fiscalizar. En el caso de la modalidad de actuación inspectiva de comparecencia, si bien esta antes del inicio de la emergencia sanitaria se desarrollaba en que el empleador acuda a las oficinas de SUNAFIL para acreditar el cumplimiento o incumplimiento que le ha sido imputado, en este caso, debido a esta pandemia y para evitar la propagación del COVID-19, se pueden llevar a cabo comparecencias virtuales a través de plataformas digitales que sean establecidas por el inspector comisionado. Ahora veamos los aspectos sancionadores. En el marco de la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional y debido a las medidas que el Estado había adoptado para evitar la propagación del COVID-19, a través del Decreto Supremo 010-2020-TR, se incorporó al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo dos infracciones con la calificación de muy grave. La primera de ellas, disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 044-2020-PCM o para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de excepción. Y la otra infracción que se incorporó es incumplir con la regulación aplicable del trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria. Respecto de las sanciones que impone SUNAFIL, como son las multas, estas se encuentran reguladas en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Esta tabla de multas sufrió una modificación mediante el Decreto Supremo 008-2020-TR, que es la que se encuentra vigente a la fecha. Hay que tener en cuenta que para imponer las multas se tienen en cuenta tres criterios. El primero de ellos es el tipo de empresa, si la empresa es microempresa, pequeña empresa o NOMIPE. La gravedad de la infracción, si la infracción está calificada como leve, grave o muy grave, y el número de trabajadores afectados.
Agradecemos tu atención en esta clase y te invitamos a que continúes en el desarrollo de este curso sobre la prestación laboral en tiempos de COVID-19. Hasta otra oportunidad.